Bienvenidos a este nuevo video sobre el derecho laboral. Hoy vamos a profundizar en uno de los pilares fundamentales de la legislación laboral, el principio de libertad sindical. Este principio es esencial en la defensa de los derechos de los trabajadores y su capacidad para organizarse y hacer valer sus intereses de manera colectiva. El principio de libertad sindical garantiza a los trabajadores el derecho a formar y unirse a sindicatos, sin la intervención o limitación indebida de empleadores o el Estado. Este derecho se considera una base esencial en el derecho laboral, pues permite a los trabajadores asociarse para defender y promover sus intereses económicos y sociales. A lo largo de este video exploraremos cómo este principio se desglosa en la normativa y cómo protege a los trabajadores en sus distintas formas de asociación. La libertad sindical es un derecho humano fundamental, lo que significa que cada trabajador tiene la facultad de organizarse en sindicatos y ejercer acciones sindicales sin impedimento alguno. Eso sí, esta libertad está sujeta a la condición de cumplir con la legislación vigente y los estatutos que los propios trabajadores se dan. Esto refleja uno de los principios centrales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que promueve la libertad de asociación como pilar de los derechos laborales. En resumen, la libertad sindical no solo es un derecho fundamental, sino que también una herramienta clave para que los trabajadores defiendan sus intereses dentro del marco legal que ellos mismos establecen. La Constitución chilena reconoce explícitamente el derecho a la sindicalización y el derecho a la seguridad social. Estos derechos están garantizados en dos artículos claves de la Constitución. El artículo 19, numeral 16, que garantiza el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos, y el artículo 19, numeral 19, que consagra el derecho a la seguridad social. Ambos artículos son fundamentales para proteger los derechos de los trabajadores y asegurar su bienestar a través de mecanismos colectivos de protección social. En conclusión, estos artículos son el fundamento constitucional para que los derechos laborales estén garantizados tanto como organización sindical como también la protección social de los trabajadores. En la primera propuesta constitucional, los derechos laborales también fueron reconocidos. Específicamente en los artículos 47 y 48 del artículo 47 se establecen las bases para la sindicalización, reconociendo el derecho de los trabajadores a organizarse para la defensa de sus intereses. Mientras tanto, el artículo 48 refuerza la importancia de la negociación colectiva, asegurando que los trabajadores puedan participar en la discusión de sus condiciones laborales. En resumen, estos artículos propuestos buscaban fortalecer los derechos laborales con un enfoque en la sindicalización y la negociación colectiva como herramientas fundamentales para los trabajadores. Ahora que hemos establecido los fundamentos del derecho laboral y el principio de libertad sindical, pasemos a explorar el papel de los sindicatos. Los sindicatos representan uno de los elementos centrales en la protección y defensa de los derechos laborales, ya que son organizaciones que permiten a los trabajadores actuar de forma colectiva para mejorar sus condiciones de trabajo. Negociar con los empleadores y asegurar que sus derechos sean respetados, esa es la clave. A continuación, veremos cómo se constituyen, cuáles son sus objetivos y funciones y de qué manera contribuyen a fortalecer la posición de los trabajadores en su relación con los empleadores. El Código del Trabajo en Chile, específicamente en los artículos 212 y 213, establece el derecho de los trabajadores, tanto del sector privado como de las empresas del Estado, a construir organizaciones sindicales sin necesidad de autorización previa. Este derecho se otorga bajo la condición de que dichas organizaciones respeten las leyes y sus propios estatutos. Además, las organizaciones sindicales pueden formar federaciones, confederaciones y centrales, con la posibilidad de afiliarse o desafiliarse de estas según lo consideren necesario. O sea que el Código del Trabajo garantiza la plena libertad para que los trabajadores constituyan y organicen sindicatos, promoviendo la autonomía sindical dentro de un marco legal. El artículo 214 del Código del Trabajo establece normas claras sobre la afiliación sindical. En primer lugar,
Los menores de edad no necesitan autorización alguna para afiliarse a un sindicato, ni para participar en su administración o dirección. La afiliación es un derecho voluntario, personal e indelegable, lo que significa que cada trabajador decide por sí mismo si desea afiliarse o no. Además, nadie puede ser obligado a afiliarse a una organización sindical para obtener un empleo o realizar alguna actividad. Tampoco se puede impedir su desafiliación si lo decide. O sea que el derecho de afiliación sindical es voluntario y protegido por ley, garantizando que los trabajadores tengan la plena libertad para unirse o separarse de un sindicato sin ningún tipo de coacción. El artículo 215 del Código del Trabajo establece que bajo ninguna circunstancia se puede condicionar el empleo de un trabajador a su afiliación o desafiliación a un sindicato. Asimismo, está prohibido cualquier acto que dificulte su afiliación o que afecte negativamente su empleo, como el despido o la imposición de sanciones, debido a que si quiere o no participar en alguna actividad sindical o a la condición del afiliado. Este artículo protege el derecho de los trabajadores a decidir libremente su vinculación con las organizaciones sindicales sin temer represalias. En conclusión, la ley prohíbe cualquier forma de represalia o condicionamiento laboral basado en la afiliación sindical, garantizando la libertad sindical en todos los aspectos del empleo. El artículo 216 del Código del Trabajo establece la clasificación de los sindicatos según el tipo de trabajadores que agrupan. En primer lugar, tenemos el sindicato de empresa, que agrupa a los trabajadores de una misma empresa. Luego está el sindicato interempresa, que reúne a trabajadores de diferentes empleadores, pero por otro lado, el sindicato de trabajadores independientes agrupa a aquellos trabajadores que no dependen de un empleador específico. Finalmente, está el sindicato de trabajadores eventuales o transitorios, que agrupa a aquellos que trabajan de forma intermitente o en periodos cíclicos bajo dependencia o subordinación. En resumen, los sindicatos se clasifican según el tipo de trabajadores que agrupan, cubriendo tanto a empleadores de una misma empresa como aquellos que trabajan de manera independiente o en condiciones eventuales. El artículo 220 del Código del Trabajo establece los principales fines de los sindicatos. Primero, estos tienen la función de representar a los afiliados en las diversas instancias de negociación colectiva, suscribiendo los instrumentos correspondientes y asegurando que se cumplan. También deben representar a los trabajadores cuando se trate de derechos derivados de contratos individuales, en casos donde los asociados lo requieran. Finalmente, los sindicatos tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las leyes laborales y de la seguridad social, denunciando infracciones y actuando como parte en los juicios cuando sea necesario. En conclusión, los sindicatos protegen los derechos tanto colectivos como individuales de los trabajadores y actúan como garantes del cumplimiento de las leyes laborales. Como hemos visto, los fines principales de los sindicatos se centran en representar a los afiliados en la negociación colectiva y velar por sus derechos. Además de esto, el sindicato también tiene la obligación de representar a los trabajadores en los asuntos relacionados con los contratos individuales de trabajo cuando estos lo soliciten. Esto incluye garantizar que los derechos derivados de estos contratos sean respetados y defendidos en todas las instancias. Finalmente, el sindicato debe actuar como un guardián del cumplimiento de las leyes laborales y de la seguridad social. No solo debe asegurarse de que se respeten estas normas, sino que también denunciar cualquier infracción ante las autoridades competentes y, si es necesario, intervenir directamente en los juicios de representación de los trabajadores afectados. Estos fines reflejan el papel fundamental que juegan los sindicatos en la protección y promoción de los derechos laborales, tanto de manera individual como colectiva. En conclusión, los sindicatos no solo representan a los trabajadores en las negociaciones colectivas, sino que también actúan como defensores de sus derechos individuales y del cumplimiento de las leyes laborales. Además de sus funciones en la negociación colectiva y en la defensa de derechos individuales, los sindicatos también desempeñan un papel importante en otras áreas.
Uno de sus objetivos es propender al mejoramiento de los sistemas de previsión de riesgos laborales, asegurando que los trabajadores tengan entornos de trabajo seguros y saludables. Asimismo, los sindicatos pueden constituir, asociarse o participar en mutualidades, fondos y otros servicios, promoviendo así el bienestar de los trabajadores. También tienen la facultad de formar parte de instituciones previsionales y de salud, sin importar su naturaleza jurídica, contribuyendo al acceso de los trabajadores a mejores condiciones de seguridad social y atención sanitaria. Los sindicatos fomentan el empleo y colaboran en la colocación de trabajadores buscando mejorar las oportunidades laborales de sus afiliados. Finalmente, los sindicatos tienen la libertad de realizar todas las actividades que sus estatutos permitan, siempre que éstas no estén prohibidas por la ley. En resumen, los sindicatos no solo protegen derechos laborales, sino que también promueven el bienestar integral de los trabajadores a través de la prevención de riesgos, el acceso a mutualidades y el fomento del empleo. La constitución de un sindicato debe llevarse a cabo en una asamblea constitutiva en la cual se reúnan los quórum exigidos por los artículos 227 y 228 del Código del Trabajo. Este proceso debe realizarse ante la presencia de un ministro de fe que se encargará de certificar la legalidad de la asamblea. En el caso de los sindicatos interempresa, los inspectores del trabajo no son los únicos que pueden actuar como ministros de fe. Una vez cumplido este requisito, se procede a la aprobación de los estatutos del sindicato mediante votación secreta, garantizando así la libre participación de los afiliados en la toma de decisiones. Finalmente, en esta misma votación, se elige al directorio del sindicato, que será el órgano encargado de representarlos. En conclusión, la constitución de un sindicato debe cumplir con ciertos procedimientos formales que incluyen la asamblea, la votación secreta y la presencia de un ministro de fe. Una vez constituido el sindicato, el directorio sindical debe cumplir con un paso fundamental: el depósito del acta de constitución y 2 copias de los estatutos certificados por el ministro de fe en la inspección del trabajo. Este depósito debe realizarse en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de la asamblea constitutiva. Después de recibir estos documentos, la inspección del trabajo procederá a inscribir al sindicato en el registro oficial. Es en este momento, con el depósito y la inscripción, cuando el sindicato adquiere personalidad jurídica, lo que le permite actuar formalmente en representación de sus afiliados. En resumen, el depósito y el registro son los pasos finales para que el sindicato adquiera personalidad jurídica y sea reconocida oficialmente. Una vez constituido el sindicato, el directorio sindical debe comunicar por escrito a la administración de la empresa la celebración de la asamblea de constitución, junto con la nómina de directorio elegido y quienes de sus miembros gozan de fuero. Esta comunicación debe realizarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la asamblea constitutiva. Cada vez que se elija un nuevo directorio sindical, será necesario enviar nuevamente esta nómina a la empresa, asegurando que la administración esté siempre informada de los cambios en la representación sindical. Eso es muy importante. O sea que la comunicación oportuna del directorio sindical a la empresa es fundamental para asegurar el reconocimiento de sus miembros y el fuero que los protege. Una vez constituido el sindicato, el directorio sindical debe comunicar por escrito a la administración de la empresa la celebración de la asamblea de constitución, junto con la nómina del directorio elegido y quienes de sus miembros gozan de fuero. Esta comunicación debe realizarse dentro de los 3 días siguientes, días hábiles siguientes a la asamblea constitutiva. Cada vez que se elija un nuevo directorio sindical, será necesario nuevamente informar de esta nómina a la empresa, asegurando que la administración esté siempre informada de los cambios en la representación sindical. O sea que la comunicación oportuna del directorio sindical a la empresa es fundamental para asegurar el reconocimiento de sus miembros y el fuero que los protege. Los artículos 227 y 228 del Código del Trabajo establecen los requisitos de quórum para constituir un sindicato en una empresa. Si la empresa tiene 50 trabajadores o menos, es necesario que a lo menos
8 de ellos constituyan el sindicato, siempre que representen al menos el 50% de los trabajadores. Para empresas con más de un establecimiento, se debe contar con al menos 25 trabajadores que representen al menos el 30% de los empleados de ese establecimiento. En el caso de empresas más grandes, con 250 o más trabajadores, el sindicato puede constituirse en cualquier momento. Además, cualquier otro tipo de sindicato puede formarse con un mínimo de 25 trabajadores. En resumen, el quórum para formar un sindicato varía según el tamaño de la empresa, pero siempre busca asegurar una representación significativa de los trabajadores. Los estatutos de un sindicato deben contener una serie de disposiciones que regulen su funcionamiento. En primer lugar, deben incluir los requisitos para la afiliación y la desafiliación, así como los derechos y obligaciones de los miembros. También deben establecer los requisitos para ser elegidos dirigente sindical y los mecanismos para modificar los estatutos o fusionar el sindicato con otros. Es importante que los estatutos incluyan un régimen disciplinario interno y definan la clase de denominación del sindicato. Además, no pueden sugerir que el sindicato tenga un carácter exclusivo, es decir, que sea el único permitido. Otro aspecto relevante es que los estatutos deben garantizar que los socios puedan ejercer su libertad de opinión y de derecho a votar. Finalmente, los estatutos deben determinar los órganos encargados de verificar los procesos electorales y los actos colectivos que requieran la expresión de la voluntad de los miembros. En resumen, los estatutos del sindicato son el marco legal que garantiza la transparencia y la participación democrática en su funcionamiento. Las asambleas de socios se dividen en ordinarias y extraordinarias. Las asambleas ordinarias se celebran con la frecuencia que establecen los estatutos que deben ser convocados por el presidente o quien los estatutos designen. En el caso de las asambleas extraordinarias, estas pueden ser convocadas tanto por el presidente como por el 20% de los socios. Además, el artículo 233 bis establece que las asambleas de trabajadores pueden acordar la fusión con otra organización sindical. Una vez votada favorablemente la fusión y los nuevos estatutos, se procederá a la elección del directorio de la nueva organización dentro de los 10 días siguientes a la última asamblea celebrada. En resumen, las asambleas son el principal medio de toma de decisiones y participación de los socios, permitiendo incluso la fusión con otras organizaciones. El artículo 235 del Código del Trabajo establece que los sindicatos de empresas que afilien al menos de 25 trabajadores serán dirigidos por un solo director, quien actuará como presidente y gozará de fuero laboral. En los casos con más de 25 trabajadores, el número de directores estará determinado por los estatutos del sindicato. El fuero se ajusta al número de trabajadores afiliados. Entre 25 y 249 trabajadores, 3 directores. Entre 250 y 999 trabajadores, 5 directores. Entre 1000 y 2999 trabajadores, 7 directores. Y entre 3000 o más trabajadores, 9 directores. En sindicatos que operen en 2 o más regiones, el número de directores aumentará en 2 si la afiliación supera los 3000 trabajadores. En resumen, el tamaño del sindicato determina la cantidad de directores y el fuero que se otorga. El mandato sindical tiene una duración mínima de 2 años y máxima de 4, y los directores pueden ser reelegidos. Si un director deja de ejercer su cargo, los estatutos del sindicato deben especificar por qué será reemplazado. Además, el artículo 231, inciso 3 del Código del Trabajo establece que los estatutos deben garantizar una proporción de directoras de al menos un tercio del total de integrantes o según proporción de trabajadoras afiliadas, protegiendo su derecho al fuero y otros derechos que otorga el Código. En resumen, los estatutos deben asegurar la paridad de género en el directorio y un mandato claro con posibilidad de reelección. Respecto a la integración de mujeres en el directorio sindical,
Estas gozarán de las prerrogativas que establece la norma, como el fuero y los derechos de representación sindical. Además, la proporción de directoras debe considerarse en cada proceso electoral y si hay cambios en el número de trabajadoras afiliadas, se ajusta en la siguiente renovación del directorio. Según la ordenanza número 1306/31, en la ley 20.940 del 2016, incorpora disposiciones con perspectiva de género que incluyen los procedimientos para la integración del directorio sindical y la comisión negociadora. En resumen, la ley garantiza la participación de las mujeres en el directorio con perspectiva de género. El directorio sindical tiene la responsabilidad de representar judicial y extrajudicialmente al sindicato. A su presidente le es aplicable lo dispuesto en el artículo 8 del Código de Procedimiento Civil, que establece que el presidente, como representante del sindicato, tiene autorización para litigar a su nombre, similar a como lo haría el gerente o administrador de una sociedad o corporación. Esto le otorga amplias facultades para actuar en defensa de los intereses del sindicato, para que eso dejarlo súper claro en ese sentido. En resumen, el directorio representa al sindicato en todas las instancias legales y su presidente tiene facultades judiciales clave. El artículo 244 del Código del Trabajo establece que, en la votación de la censura del directorio sindical, solo podrán participar los trabajadores que tengan una antigüedad de afiliación al menos 90 días, salvo que el sindicato tenga una existencia menor. La censura afectará a todo el directorio y para que sea aprobada, se requiere la mayoría absoluta de los afiliados con derecho a voto, previa solicitud de al menos el 20% de los socios. Además, los directores sindicales gozarán de fuero laboral desde su elección y hasta 6 meses después de dejar el cargo, a menos que la cesación sea producto de la censura o sanción judicial. En resumen, la censura puede destituir a todo el directorio y debe cumplir ciertos requisitos de participación y mayoría. Ahora vamos a adentrarnos en un aspecto clave del funcionamiento sindical, las horas de trabajo sindical. Este es un derecho fundamental que garantiza que los representantes sindicales cuenten con el tiempo necesario para cumplir con sus funciones sin afectar sus derechos laborales. Exploraremos cómo estas horas son reguladas, su acumulación y otros detalles importantes que permiten a los dirigentes desempeñar su labor en beneficio de los trabajadores. Todo esto, claro, dentro del marco legal que asegura la transparencia y el equilibrio en el ejercicio de estas funciones. A continuación, iremos viendo estos puntos de manera más específica. El artículo 249 del Código del Trabajo establece que los directores y delegados sindicales tienen derecho a las horas de trabajo necesarias para cumplir sus funciones fuera del lugar de trabajo. Estas horas no pueden ser inferiores a 6 horas semanales por director o 8 horas en el caso de directores de organizaciones sindicales con más de 250 trabajadores. Además, estas horas son acumulables dentro del mes calendario correspondiente. En resumen, los directores sindicales tienen garantizadas horas de trabajo sindical acumulables. Como vimos, los directores sindicales tienen derecho a un mínimo de 6 horas semanales de trabajo sindical, u 8 horas en sindicatos con más de 250 trabajadores, y estas horas son acumulables durante el mes. Cada director también tiene la opción de ceder parte o la totalidad de sus horas a otros directores, siempre que se notifique previamente al empleador por escrito. En casos excepcionales, como citaciones de autoridades públicas, se puede exceder este límite. Además, las horas dedicadas al trabajo sindical se consideran horas trabajadas para todos los efectos legales. Sin embargo, es el sindicato el responsable de pagar las remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales correspondientes al tiempo de permiso sindical. En resumen, los directores sindicales pueden ceder sus horas y, en ciertos casos, pueden exceder los límites, pero el sindicato asume los costos de este tiempo. El artículo 250 del Código del Trabajo permite que los directores sindicales puedan excusarse completamente de prestar servicios a su empleador por un periodo de al menos 6 meses y hasta la totalidad de su mandato mientras mantenga su empleo.
Además, pueden usar hasta 3 semanas de horas sindicales al año para participar en actividades de formación y capacitación. Es importante que comuniquen esto por escrito al empleador con al menos 10 días de anticipación. El empleador debe asignar un cargo equivalente al empleado que retome. En resumen, los directores sindicales pueden excusarse del trabajo por largos periodos con garantías de conservar su empleo. El artículo 250 y 251 del Código del Trabajo establece que las remuneraciones, beneficios y cotizaciones previsionales de los dirigentes sindicales durante las horas de trabajo sindical serán responsabilidad de la organización sindical. Sin embargo, las partes pueden llegar a acuerdos que modifiquen esta regla. Asimismo, los empleadores pueden acordar con el sindicato que ciertos dirigentes hagan uso de licencias sin goce de remuneraciones durante un periodo pactado previamente. O sea, que las horas sindicales se pagan por el sindicato, pero se pueden pactar licencias sin remuneraciones. Ahora que ya hemos explorado las horas de trabajo sindical y cómo se organizan, vamos a adentrarnos en la estructura más amplia de la organización sindical, las federaciones y las confederaciones. Estos organismos permiten a los sindicatos unir esfuerzos, ya sea a través de federaciones que agrupan a 3 o más sindicatos, o a confederaciones que integran a varias federaciones o un número mayor de sindicatos. A lo largo de las próximas diapositivas analizaremos cómo funcionan estas estructuras, su proceso de constitución y la importancia de su existencia para la representatividad de los trabajadores. Esto nos llevará eventualmente a las centrales sindicales, que representan el nivel más alto de agrupación sindical en el país. Las federaciones y confederaciones permiten que los sindicatos se unan para fortalecer su representación. Una federación está compuesta por 3 o más sindicatos, mientras que una confederación agrupa a 3 o más federaciones o 20 o más sindicatos. La participación en una federación o confederación requiere la aprobación de los afiliados mediante una votación secreta con la presencia de un ministro de fe, garantizando así la transparencia del proceso. O sea, que las federaciones y confederaciones son esenciales para la coordinación y fortalecimiento de los sindicatos en el ámbito laboral. Como vimos en la diapositiva anterior, las federaciones y confederaciones sindicales deben ser constituidas en una asamblea donde se aprobarán los estatutos y se elegirá el directorio. En este proceso es fundamental que el directorio deposite dentro de los 15 días siguientes tanto el acta constitutiva como los estatutos ante la inspección del trabajo correspondiente. Además, los estatutos de estas organizaciones definirán la forma en que se ponderará la votación de los directores de las organizaciones afiliadas. En resumen, el proceso de creación y formación de federaciones y confederaciones sigue un marco claro que garantiza la representación sindical de las organizaciones afiliadas. En la constitución de federaciones y confederaciones, los estatutos y el directorio se aprueban en asamblea. La votación y aprobación de estatutos se realiza en proporción al número de afiliados de cada organización. Para ser director de una federación o confederación, es necesario ser ya director de una organización afiliada. Todos los miembros del directorio disfrutan de fuero laboral mientras dure su mandato y hasta 6 meses después. O sea que las federaciones y confederaciones garantizan la representación colectiva, asegurando un proceso democrático y transparente. Ahora que hemos explorado el rol de las federaciones y confederaciones en la estructura sindical, avanzamos hacia el tema de las centrales sindicales. Este nivel organizativo representa un paso más amplio en la representación de intereses laborales, englobando a diversas federaciones y confederaciones para coordinar esfuerzos a nivel nacional. Vamos a revisar su función en las siguientes diapositivas. Las centrales sindicales son organizaciones nacionales que agrupan a federaciones, confederaciones o sindicatos de diversos sectores productivos o de servicios, así como a asociaciones de funcionarios públicos y gremiales. Su función es representar los intereses generales de los trabajadores que las integran, asegurando la defensa de sus derechos en diferentes áreas, tal como lo establece el artículo 277 del Código del Trabajo. En conclusión,
las centrales sindicales juegan un papel fundamental en la representación de los trabajadores a nivel nacional, articulando los intereses de diversos sectores. La elección del cuerpo directivo de las centrales sindicales debe llevarse a cabo mediante una votación secreta ante un ministro de fe que va finalmente a garantizar la adecuada participación de las minorías, tal como lo establece el artículo 278 del Código del Trabajo. Además, los votos se emiten en proporción al número de afiliados de cada organización, asegurando una representación justa. Por último, el directorio tiene un mandato que no puede exceder los 4 años. En resumen, el proceso electoral de las centrales sindicales busca equidad y representación proporcional de los afiliados. Y ya para finalizar, abordamos la normativa del artículo 278 del Código del Trabajo, que regula la estructura del cuerpo directivo de las organizaciones sindicales centrales. Los estatutos deben incluir mecanismos claros para remover a los miembros del directorio en caso de censura, según el artículo 244, y deben garantizar una representación de al menos el 30% de directoras en el cuerpo directivo, asegurando derechos como el fuero y la estabilidad laboral, entre otros beneficios importantes. Además, el dictamen número 1306-0031 del 22 de marzo del 2017 enfatiza la importancia de que estos estatutos resguarden la paridad de género y derechos asociados para la correcta integración del directorio sindical. En resumen, los estatutos de las centrales sindicales deben contemplar la posibilidad de remover al directorio en caso de censura y asegurar una participación adecuada de directoras, resguardando sus derechos laborales y sindicales. Para concluir, hemos recorrido la estructura organizativa que permite a los trabajadores coordinar sus esfuerzos en distintos niveles, desde los sindicatos individuales, que definen los intereses de los empleados de una empresa o sector específico, hasta las federaciones y confederaciones que amplían esta representación a un conjunto de sindicatos. En el nivel más alto se encuentran las centrales sindicales, que reúnen a federaciones y confederaciones de distintos sectores productivos y se representan los intereses laborales a nivel nacional. Esta estructura jerárquica no solo potencia la capacidad de negociación de los trabajadores, sino que también les permite defender sus derechos de forma organizada y coordinada en los diferentes ámbitos sociales y económicos. En conclusión, los trabajadores cuentan con una estructura que les permite organizarse en distintos niveles, desde sindicatos hasta centrales sindicales, para defender sus derechos y mejorar sus condiciones laborales de forma unida y fuerte. Para despedir, si te gustó este video, no olvides darle un like y suscribirte en el canal para más contenido sobre el derecho laboral y temas relacionados. Deja tus comentarios o dudas aquí abajo. Me encantaría saber qué piensas o si hay algún tema en particular que te gustaría que pudiésemos abordar en los próximos videos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.